Hola, ¿qué tal? Soy Gladys Cuello y te invito a que te suscribas y que presione la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que hacemos y comparte con otros. Sea un canal de bendición para otras personas. Hola, ¿qué tal? Soy Gladys Cuello y te invito a que te suscribas y que presione la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todo lo que hacemos y comparte con otros. Sea un canal de bendición para otras personas. Porque el suicidio es el acto de cuando se consuma, pero el tema de preocupación y el tema de conversación debería ser todo lo que pasa antes de, porque si ustedes se fijan y se fijan en la noticia, en los periódicos, en las redes sociales, siempre se habla de que ya cometió el acto, de que si fue una persona que tuvo un tema, que si su pareja, que si la agredió, que si luego se suicidó, de que si fue un niño, que si fue un hombre, que si fue un adolescente. Y yo como profesional de la salud mental he entendido que no podemos hablar del suicidio y solamente hablarlo desde la perspectiva del suicidio como consumado, sino que debemos hablar de las conductas. ¿Por qué? Porque una persona que toma la decisión de acabar con su vida es una persona que por mucho tiempo estuvo dando señales y nadie prestó la suficiente atención para darse cuenta de que esa era una persona que estaba en riesgo de, o era una persona que estaba considerando eso. Y ahí voy con el tema. Cuando hablamos de suicidio, no hablamos del suicidio como ese acto de quitarme la vida. Hablamos de las conductas suicidas. Desde hace unos años, los profesionales de la salud mental hemos estado hablando de las conductas suicidas desde la prevención. ¿Por qué? Porque esa persona que en un momento intenta quitarse la vida de la manera que elija para hacerlo, te dio varias señales previo a. Y ahí es que se refiere a la conducta. Lo que vemos, por ejemplo, conducta suicida puede ser cualquier acción o cualquier decisión que tome una persona que vaya direccionada al deterioro de su integridad física y o emocional. Por ejemplo, ustedes ven esa gente que está en la calle, que bebe sin control, que se maltrata, que se pone en riesgo, que se pone, por ejemplo, lo que vemos mucho en lo que somos dominicanos, que vemos mucho el tema en las carreteras, los motoristas que se arriesgan, que ustedes lo ven que se ponen y se acuestan en un motor en plena carretera, que arriesgan su vida frente a una situación en la que podrían sentirse lesionados. Eso es una conducta suicida. ¿Por qué? Porque no todo el que quiere suicidarse o que quiere acabar con su vida te lo va a decir como tal o lo va a intentar como tal. Es una persona que va a empezar a tomar actitudes y acciones en deterioro de su salud mental y su salud física. Ahí hablamos de conducta suicida, lo que conocemos en adolescentes, que es el tema de cortarse la vena o de hammering, como le dicen, o self-hammer, como le dicen en inglés, que son adolescentes que empiezan a hacerse cortaduras en la piel, principalmente cercano a la vena, aquí en los brazos o en las piernas, como una manera de descargo emocional, pero que pueden ser consideradas como conductas suicidas. Personas que no tienen ningún tipo de autocuidado en el sentido de lo que le mencionaba, personas que o comen sin control, o consumen alcohol sin control, o se ponen en riesgo físico, ya sea manejando temerariamente, teniendo acciones que pueden contribuir con un daño físico hacia sí mismos. Y de todo eso estamos hablando de conducta suicida. Y cuando tú miras la historia, es una persona que probablemente no te va a decir a ti, por ejemplo, voy a leer la pantalla, voy a decir cualquier nombre aleatorio. Por ejemplo, no le van a decir a Alba es mi amiga, y no le van a decir y yo no le voy a decir a Alba, mira, yo como que estoy cansada de vivir, yo como que ya no quiero estar viva, yo me voy a matar. No es algo que le voy a decir a Alba, pero puede ser que con mis acciones, con mis decisiones de vida, con mi forma de manejarme,
Alba se dé cuenta que yo no estoy pensando en mí, yo no estoy pensando en mi futuro, yo no me estoy cuidando con el tipo de cosas que yo hago. Entonces, el tema del suicidio y lo que lo hace muy complicado es que hace años que se vienen, vamos a decir, repitiendo patrones de conocimiento, que la gente entiende que el suicidio es una cosa cuando realmente no lo es. Y vamos a hablar un poquito de los mitos, que yo entiendo que es importante hablar. Con el tema del suicidio hay muchos mitos alrededor de, por ejemplo, un mito muy común es que hablar del suicidio incita a que otras personas lo consideren como una opción. Y eso es muy peligroso porque el tema de hablar del suicidio hace totalmente lo contrario a que el mito y la creencia cultural y general ha hecho creer a la gente. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a decir Luz, que veo otro nombre que veo aquí. Si, por ejemplo, Luz es una persona que está luchando con una situación personal, que está luchando con una situación familiar, de pareja, de autoestima, de historia propia, y ella está considerando el suicidio como una opción. Entonces Luz viene y habla con Claribel. Entonces le dice, mira, a mí me está pasando esto y aquello, y entonces viene Claribel y le dice, no, tú no sabes de lo que tú estás hablando. No, porque es un disparate. No, porque qué yo qué, porque mira lo que pasó con fulano, porque mira que fulano intentó, porque mira que lo que dijeron en el periódico. Y ya por el simple hecho de creer que eso es así, ya por el simple hecho de hablar de eso, de una manera van a entender que están influenciando y se ha comprobado que no es así. Que al contrario, el hecho de no hablar del suicidio lo que hace es que aliena más a la persona que está considerando el suicidio como una opción. Porque si, por ejemplo, fuera Dilenia, y Dilenia está pasando por una situación, pero ve que Claribel ya habló con Luz y que le dijo, no, porque mira, y que entonces Luz viene y habla con Dilenia y le dice, no, porque yo hablé con Claribel. Y Claribel lo que me dijo fue de que no, porque mira, que esto es lo que está pasando, y que entonces que eso es un disparate, y porque mira que la gente habló de eso, y eso es una cosa que la gente, vamos a decir, porque como profesional de la salud mental, uno escucha muchos discursos cuando está estudiando este fenómeno. Y uno de los discursos que tú escuchas es el tipo de, no, porque fulana me dijo que eso es una moda y que como fulano lo hizo, ya todo el mundo quiere hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Luz habla con Dilenia y Dilenia, en lugar de buscar ayuda con Luz, que ya se sintió amedrentada, que ya se sintió incómoda, que ya se sintió juzgada por Claribel, en lugar de confiar en Luz o en confiar en Claribel, no lo va a hacer. Y lo que va a estar es pensando en que le dijeron que el grupo y que es una moda y que la gente lo hace y que eso no es de verdad y que eso porque a él le atrae a otra gente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la manera en la que hablamos del suicidio y la que nos comunicamos con otras personas sobre el tema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no es verdad que por hablar del suicidio otras personas se van a conectar con eso, porque eso no es cierto, pero también puede ser que la manera en la que tú le restas importancia al tema del suicidio y a lo que el suicidio significa, tú vas a hacer que otra persona se sienta menos cómoda de hablar contigo. Y tú no sabes cuándo tú puedes ser esa ancla hacia la vida que puede tener alguien. Y que esa es la importancia de nosotros cuidar cómo conectamos con otras personas y cómo cuidamos a otras personas. ¿Por qué? Porque tú no sabes el día, por ejemplo, que Paula se convierte en el ancla de Marianne a la vida, porque Marianne está pasando por una situación personal muy difícil, está desconectada, se siente muy triste, siente que su vida no tiene sentido, pero Paula puede hacer esa diferencia en que Marianne se sienta 100% sola o se sienta apoyada, por ponerle algo. Entonces, otro mito muy importante es que la gente dice, que no es cierto, pero la gente dice que el que habla del suicidio es porque no lo va a hacer. Y para mí es el mito que yo siempre dejo como más importante para desarrollarlo, porque eso es 100
100% mentira. Toda persona que está considerando el suicidio como una opción es una persona que en algún momento te va a dar una señal de. No es que no te lo va a decir, sí, es verdad. No toda persona te va a decir, mira, yo estoy pensando o considerando en atentar contra mi vida, pero toda persona que ha intentado o quiere intentar o atentar contra su vida, lo va a decir. Eso no es cierto que nunca lo dicen. Lo que pasa es que no todo el mundo lo dice de la misma manera. Entonces la gente siempre está esperando el típico, no, porque yo me voy a matar, y lo van a coger a relajo y no lo van a coger en serio, y por eso que siempre dicen el tema de, no, porque el que lo dice no lo hace. Pero realmente no, porque esa persona no tiene que decirte abiertamente, mira, yo quiero atentar contra mi vida, ya yo no quiero estar vivo, ya yo hice lo que iba a hacer en este mundo. Eso no es cierto. Esa persona te lo va a decir, y te lo va a decir de un sinfín de maneras que tú debes estar prestando atención. Es una persona que ahora entrando con el tema del riesgo, porque me gusta conectar esto con el tema del riesgo. ¿A quién entendemos que está en riesgo de? Una persona que de una manera u otra tenga un historial con el tema de intento suicida o ideación suicida, o con un tema de un trastorno de salud mental o un tema emocional, no necesariamente diagnosticado con, sino que tenga un tema emocional. Una persona que ha pasado por varios eventos traumáticos o difíciles en su vida y que dentro de esa situación no se sienta con las herramientas o los mecanismos de afrontamiento para manejar ese estrés o esa situación traumática por la que está pasando. Esa persona, por ejemplo, que pasó por un divorcio, que perdió el trabajo, que tiene una situación con su familia, esa es una persona que probablemente, si tú prestas atención, puede ser que esté en riesgo y que tú no lo veas por el simple hecho de que ella nunca te dijo yo quiero atentar contra mi vida o yo me quiero morir, por decir algo. Entonces, ¿dónde están esas señales de alerta? Las señales de alerta están en una persona que ha perdido el deseo de vivir. Y con ha perdido el deseo de vivir me refiero a una persona que ya no está haciendo planes a futuro. Probablemente no te está hablando de, sí, yo quiero hacer esta maestría, yo quiero hacer este viaje, yo estoy ahorrando para hacer esto, yo quiero ir para tal sitio. Es una persona que no te está haciendo planes a largo plazo, de que te habla del hoy, te habla de la hora. Es una persona que tiene un discurso de cuando yo no esté, de cuando yo me vaya, de que yo quiero que tú estés ahí porque cuando ya yo no esté, porque cuando ya yo me vaya, que cuando yo no esté en este mundo. Una persona que repite ese tipo de comentarios, que tiene ese discurso arraigado, es una persona a la que hay que prestarle atención. Una persona que en algún momento ha expresado que su vida no tiene sentido, de que no le encuentra sentido a seguir vivo, de que no encuentra algo que le apasione, algo que le guste. Una persona que habla, por ejemplo, de que todo el mundo está mejor sin mí. Alguien con hijos, tal vez, que te habla de no, pero mis hijos están bien, pero mis hijos pueden vivir sin mí, pero mis hijos no me necesitan, pero mis hijos son grandes, de mi familia está bien, de mi familia puede vivir sin mí. Ese tipo de comentarios, ese tipo de discursos es de una persona a la que hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque no todo el mundo dice yo quiero atentar contra mi vida, pero cuando tú ves una persona que te habla de que de que su vida no tiene sentido, de que no le encuentra motivo, por ejemplo, otro discurso básico, yo no le encuentro, y para qué yo me tengo que parar mañana, y por qué yo estoy aquí, y para qué yo voy a hacer eso, y que a mí no me interesa lo que va a pasar mañana, y que yo no sé. Ese es un discurso de una persona que probablemente no vaya a hacerlo mañana, pero es una persona que está en riesgo.
Es una persona que está en riesgo y necesita apoyo y necesita ayuda, necesita un sistema de apoyo. Algo, por ejemplo, que es una de las señales más importantes es que una persona que empieza a regalar lo que tiene, que por ejemplo, Angeli tiene una prima, que la prima haya pasado por varias situaciones importantes en su familia, que si se divorció, que si sus hijos están viviendo con su pareja, que ha pasado alguna situación emocional, que perdió el trabajo, que ha estado chocada, que no ha estado bien emocionalmente. Y que Angeli empiece a la prima, que la prima de Angeli empiece y le empieza a regalar cosas. Y le diga a Angeli, mira, yo te quiero regalar esto porque yo sé que eso siempre te ha gustado, porque yo sé que eso tú lo querías y yo no te lo había dado todavía, entonces yo te lo voy a regalar ahora para que tú te acuerdes de mí, que cuando yo me muera, y que por ejemplo le diga a Tina, mira, cuando yo me muera, yo quiero que tú cantes tal canción en el funeral, yo quiero que tú estés ahí, que tú apoyes a fulano, o que por ejemplo Gley le diga a Gley, mira, yo quiero que tú estés ahí para mis hijos, porque si en algún momento yo falto, yo quiero que tú estés ahí para mis hijos. Todas esas son conductas de riesgo, conductas suicidas, de que eso son señales de que es una persona que está tomando esa decisión, de que ya dijo, mira, yo me voy a quitar la vida. Pero simplemente dentro de la cultura en la que vivimos, donde la salud mental es un tabú tan grande, que la gente puede pasar por una tristeza prolongada, que no estoy hablando de una depresión, estoy hablando de una tristeza prolongada, que puede estar pasando por una situación difícil y que a nivel social no se puede hablar de eso. Porque en este tipo de sociedad tú no hablas de salud mental, tú no puedes hablar de que tú estás triste, tú no puedes hablar de que tú estás pasando por una situación, porque la gente te juzga, porque cuando te hablan de psicólogo, te hablan de psiquiatra, te están hablando de loco, no, porque eso es para loco, y que yo no necesito eso, porque yo estoy bien, porque la gente no entiende el valor que tiene la salud mental, porque no terminamos de entender que nosotros como seres humanos somos dígase el aspecto biológico y físico que conocemos, psico, que es psicológico, el cerebro y todo su funcionamiento, y social, somos seres que necesitan de nuestro entorno, de nuestra red de apoyo, de la parte social de los otros seres humanos para funcionar y estar bien. Entonces, esa salud, ese bienestar viene de ese equilibrio entre el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto social. Entonces, en este tipo de culturas, muchas personas se sienten alienados, se sienten denigrados, se sienten incómodos de hablar de su salud mental por el simple hecho de que a nivel cultural, el que va al psicólogo es loco, el que va al psiquiatra es loco, porque yo no necesito eso, porque la gente te juzga, la gente te critica, y esa es una de las cosas que hace el fenómeno del suicidio como tal sea tan difícil para poderlo prevenir. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Catherine, y te digo, sigo diciendo un nombre al azar de los que están en la conversación aquí en la llamada de Zoom, porque si, por ejemplo, Catherine está pasando por una situación en la que ya no le ve salida, ya ella no le entiende un sentido a su vida y ella ha tomado el suicidio como una opción, y Catherine vive en una cultura como la nuestra, en la que tú no puedes hablar del psicólogo, que tú no puedes hablar de tu estado emocional, que tú no puedes hablar del psiquiatra, que tú no puedes pedir ayuda sin que la gente te juzgue. ¿Qué va a hacer Catherine? Catherine no te va a decir nada. Si Catherine viene donde mí, que me escucha repetidamente decir, no, porque el psicólogo es para loco, no, porque el que se va a suicidar no lo dice, él lo hace nada más, no, porque eso es una gente que está mal de su cabeza, porque muchas veces el discurso es, eso es una persona débil, es una persona que no se quiere a sí mismo, que no tiene amor propio, que no sé qué. Y si yo soy del tipo de gente que replica y repite y le dice a otras personas ese discurso, Catherine, como mi amiga, no va a decirme cuando tiene una situación en la que su vida no tiene sentido, en la que ella no
no quiere seguir viviendo, ella no me va a hablar de eso. ¿Pero por qué? Porque mi discurso la va a alienar y la va a alejar de mí. Y quién sabe si yo soy esa persona que pueda hacer la diferencia en la vida de cada. ¿Quién sabe si el propósito de Dios en mi vida, como es el nombre de este grupo de oración, de este programa de Mujeres en Manos del Alfarero? ¿Qué tal si yo soy ese tren de bendición? O sea, ese punto donde el Señor me mandó a mí a hacer una diferencia en la vida de Catherine, en la vida de Dani, en la vida de Ana, Julia. Pero yo estoy tan centrada en la creencia que yo vengo repitiendo y que yo vengo escuchando y que me dijeron suicidio y de la gente que pide ayuda y de su debilidad y de su cosa. Y yo no soy una bendición para esa gente. Y se supone que el Señor quería que yo hiciera esa distinción, que yo fuera bendición en la vida de quien estuviera cerca de mí. Pero ¿cómo voy yo a hacer bendición si me sigo basando en lo que la gente me dice que tiene que ser, en lo que la sociedad dice de la salud mental, del suicidio, de cuándo buscar ayuda, de la manera en la que me manejo? ¿Cómo yo voy a ser instrumento de Dios cuando yo me sigo fijando en lo que la sociedad dice sobre temas como este? Porque desgraciadamente el tema del suicidio no es ajeno a los creyentes en Dios, no es ajeno a las personas que son no solamente creyentes, sino que se dedican a predicar la palabra de Dios, que van a la iglesia, que participan de. El suicidio no es algo ajeno. Ahora, ¿qué pasa? El suicidio tiene un tono o una matiz diferente en esos creyentes que van a la iglesia, que creen, que buscan a Dios, que leen la palabra, que oran. Y tiene una matiz diferente porque si, por ejemplo, Maciel tiene la vida entera en la iglesia, viene de una familia creyente, ella ha hecho todo, o Marian, por ejemplo, que Marian sea una mujer creyente que cuando se convirtió al Señor, dedicó toda su vida, empezó a hacer las cosas de la manera correcta, empezó a adorar al Señor, a leer la palabra, a hacer todo lo que tenía que hacer. Pero ella empieza a luchar con estas debilidades de la carne, con estas situaciones que nos pasan a los seres humanos en un mundo lleno de pecado, porque el Señor nunca ha querido que venga una persona y tenga deseos de atentar contra su vida. Pero el mundo se ha descarrilado, el mundo se ha denigrado, o sea, no es lo que el Señor hizo. O sea, el mundo que vivimos hoy no es la creación de Dios en principio, de lo que el Señor quería que fuera, ni el mundo ni los seres humanos. Entonces, si tenemos una Maciel o una María que vienen de hacer su vida, de dedicarse al Señor, de hacer todo lo que tienen que hacer, de alabar el nombre de Dios, pero vienen luchando con ese tipo de situaciones que le pasan a todo el mundo, que le pasan a los seres humanos, por lo que uno sufre, por lo que uno pasa. Y en esas personas, básicamente, lo que le pasa es que están luchando con un tema espiritual de crecimiento, porque todo el que está aquí sabe que no es que tú te conviertas y mañana tú eres un ser perfecto. O sea, luchamos contra la humanidad, luchamos contra la carne, contra los deseos de la carne, contra la debilidad de la carne, contra los defectos de la carne. Y si, por ejemplo, Maciel dice en su discurso, óyeme, yo pasé la vida entera en la iglesia y yo hago todo lo que yo tengo que hacer, ¿cómo es posible que yo no me sienta bien conmigo? ¿Cómo es posible que mi vida no tenga propósito? Porque mi vida tiene que tenerlo, porque yo me he dedicado al Señor, porque yo qué. Esa ideación suicida, esa conducta va a aumentar. ¿Por qué? Porque ella se va a sentir culpable. Porque ella va a decir que ella le está fallando a Dios. Porque ella va a decir, ¿cómo es posible que yo me sienta de esta manera? Lo mismo como Marian. Puede ser tanto Maciel, que vivió su vida entera en la iglesia y que creció con la religión, que creció con la palabra, como Marian, que se bautizó hace un año, que ambas están luchando por llegar a un nivel de comunión y espiritualidad con Dios.
y empiezan esos deseos de la carne, esa debilidad de la carne, esas situaciones que nos pasan y que pasan, porque los años pasan y pesan, y no como que nos ponemos viejas, sino como por la historia que vivimos alrededor de nuestra vida. Y cuando tú te encuentras con eso y tú lo contrapones con lo que la gente te ha dicho, que es la religión, que es la vida, que es la creencia, tú te vas a juzgar a ti mismo. Y tú vas a decir, pero estoy yo mal, no es Dios, porque te lo venden como que tú es perfecto, como que la vida de seguir al Señor es perfecta, como que está todo súper bien y que cuando tú te conviertes tu vida va a ser 100% diferente y que no te va a pasar nada malo, pero la realidad es que tú sigues luchando con esos defectos de la carne, con esos defectos de carácter, con esa debilidad, con esa cosa que te hacen humano. Y que vengan ellos y se encuentren con eso y empiecen a sentirse culpables. Porque ¿cómo es posible que si ya yo conozco al Señor, yo voy a actuar de esa manera? Porque si ya yo conozco al Señor y yo creo en Él y yo me entregué, ¿cómo es verdad que yo voy a querer suicidarme? ¿Cómo es verdad que mi vida no va a tener sentido? Y empiezan a manejar culpa. Y la culpa a nivel de las personas que están dentro de una iglesia o de personas que se dedican a Dios en su 100% es mayor al de una persona que probablemente no lo esté. ¿Por qué? Porque tú no solamente manejas la culpa de ser humano de no apreciar y no valorar el hecho de que estás vivo. Tú también estás poniendo en tela de duda y estás juzgando la capacidad de bendición de Dios en tu vida. Y muchas veces no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con tu propia historia. Tiene que ver con tu propia vivencia. Y tiene que ver con todo ese proceso que tú tienes que hacer como ser humano para crecer y para conectar con Dios y con todo esto. Y con todo esto que te pasa en tu vida en específico. Entonces, en las personas que creen en Dios, el tema del suicidio es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque si yo le preguntara a todas ustedes, a mí me encantaría que alguien me levante la mano dentro del Zoom y me diga, sí, mira, yo conozco por lo menos a una persona que se ha dedicado a Dios, que es una persona que va a la iglesia, que dejó el mundo, que dejó de hacer lo que hacía, que se transformó, que te diga, mira, yo estoy considerando el suicidio como una opción. Ya yo no quiero estar vivo. O sea, ¿alguien aquí me puede decir que conoce a alguien que está entregado al Señor, que de verdad que no está en la calle, que no está haciendo nada malo, que se dedicó a alabar a Dios y que le haya dicho abiertamente, yo no sé qué yo hago vivo? O yo estoy cuestionando la razón por la que yo estoy viva. Yo veo que nadie me ha levantado la mano. Disculpe. Permiso, no sé si, permiso, a decir algo, no sé si solo fue a mí que me pasó, pero cuando ella estaba hablando, que comenzó a decir si alguien conoce a alguna persona, se entrecortaba y no se terminó de escuchar. Yo comentaba, Mayelin, que decía que es muy difícil que personas que van a la iglesia, que adoran a Dios, que ya dejaron el mundo, que no están en esos caminos, admitan abiertamente que han considerado el suicidio como una opción. ¿Por qué? Porque hay toda una creencia de que, como comentaba ahorita, el que se dedica a Dios, todo es perfecto, todo es bien, tu vida se transforma, tú no vuelves a ser la misma persona, tú no vuelves a pasar por lo mismo. Y muchas veces eso hace que el que esté pasando por eso, aún en ese ambiente, en esa decisión que ha tomado, se sienta mucho más incómodo en hablar de que está considerando el suicidio como una opción. Y ahí preguntaba, ¿alguien aquí me puede decir
que ha conocido a una persona que abiertamente, luego de ir a la iglesia, luego de dedicarse a Dios, le ha hablado de que está considerando el suicidio como una opción? Conocí una persona que había dado señales de lo que había dicho usted, muchas veces que no le importaba nada, intentó suicidarse porque se había cortado las venas y eso ya es más que señal, y buscó a Dios, está en la iglesia actualmente y cambió rotundamente. Que tiene razón lo que usted dice, y es que diría que eso es algo afirmativo, porque ya quien está en el camino de Dios está en el verdadero camino, no tiene cierto momento para pensar en cosas negativas, aunque hay muchos quizá piensan, pero si tú te aferras más a Dios, esos pensamientos lo va eliminando y sacando de tu vida. Cuando tú conectas no solamente con Dios, sino con el propósito que Él tiene en tu vida, eso queda atrás. Porque mucha gente puede estar en la iglesia, puede ir todos los sábados, todos los domingos, a todo lo culto y todo, y no necesariamente haber conectado ni con Dios ni con el propósito que Dios tiene en su vida. Okay. Entonces, esas personas que tú ves que su vida se transforma es porque encuentran un propósito, porque su vida empieza a tomar sentido. Esa persona que tú me dices probablemente le hacía falta que Dios llegara a su vida y que le diera propósito, que conectara con por qué está aquí, por qué está en el mundo, porque esa es una de las razones por las cuales mucha gente considera el suicidio como una opción, porque se desconecta de por qué estoy aquí. Porque se desconecta de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque se distorsiona su visión propia, o sea, de sí mismo como persona, y su visión de lo que le pasa en su vida. Y ahí vamos con la importancia de conectar con eso y conectar con lo que quieres, debes y lo que el Señor te pide que hagas. Porque cuando tú conectas con ese propósito, tu vida empieza a tener sentido y probablemente tú no lo vuelvas a considerar de la misma manera como para que se vuelva un riesgo. Sí, porque realmente el tema del suicidio es algo con lo que quien lo ha vivido lucha con eso mucho tiempo. No es algo que simplemente deja de pasar y ya. Es que cuando tú tienes propósito, cuando tu vida tiene un propósito, es más difícil que tú caigas en esa tentación de la carne, en esa debilidad de la carne, de tentar contra tu vida. No solamente porque tú entiendes el valor que tiene una vida humana, el hecho de que el Señor te dio la vida a ti y a otra y no a otra persona, pero también con el hecho de por qué tú estás aquí. Y ese propósito quien le da sentido es Dios. Y que tú lo quieras entender. Cuando te pasa, cuando tú pasaste por ahí, cuando tú te estás recuperando de una situación como esa, o sea, hay un esfuerzo personal y humano de aceptar, de entender y aceptar ese propósito de Dios y no volverlo a hacer, porque no es tan fácil. Amén. Amén. Dios bendiga. Perdonen mis muecas, pero es que el COVID se va a los huesos y duele mucho, pero estoy luchando. Tiene mucha razón, amada. Yo, dentro del pastorado, una prima mía, hace 1 año y medio su esposo la traicionó. Conociendo ella del camino del Señor, de que se le distraba, como dice usted, o sea, son actos suicidas que te vienen a la mente y que muchos factores los pueden desarrollar. En este caso, el factor emocional, ella conociendo del Señor, conociendo de la palabra y todo, aún siendo su pastora, siempre me decía que ella no quería despertar, que ella ya no quería, sí, que ella ya no quería vivir, y así ha sido durante 1 año y medio. Yo
yo la he visto dar pasos firmes en el Señor, pero también la he visto retroceder 10 veces por la situación emocional. Ese tipo de personas que te están poniendo los poquitos, que dicen, hombre, como lo puso usted el ejemplo, la gente que te avisa nunca lo va a hacer, no, al contrario. Son gente que yo creo que día a día lo trae presente y lo que quiere es huir de su condición actual, eso es lo que quiere, pero aún conociendo del Señor son presa fácil del enemigo. Las emociones te pueden jugar en contra muchísimo, muchísimo. De hecho, toda una de las cosas, aunque estoy sufriendo, pero estoy poniendo atención, créanme que me va a servir todo lo que hoy he aportado para saber de una u otra manera cómo ayudarla a ella. ¿Por qué? Porque yo le puedo ayudar desde el área espiritual, pero este tipo de personas, no es que Dios no lo pueda hacer, Dios lo puede hacer en un segundo, pero ellos no permiten hacerlo, no permiten trabajar en ellos por el bloqueo mental que tienen. Cuando llegan pacientes a mi consulta con este tipo de pensamientos, que muchas veces llegan porque algún familiar los lleva, porque algún amigo los lleva, y ellos me dicen, pero es que yo no veo la vida de otra manera, porque es que ya yo me desconecté, porque es que yo lo veo diferente. Yo le digo, imagínate, que esto es como que tú tienes unos lentes de sol. Tú estás pasando por una situación emocional en la que cuando tú tienes unos lentes puestos, en la que esos lentes están distorsionando la realidad y te están haciendo a ti ver la vida de una manera que no es la real. La vida no es así, pero tú estás pasando por una situación, tú estás viviendo unas emociones que te nublan a ti de ver las cosas como realmente son. Y me alegra que Mariana hablara desde la perspectiva de quien está ahí para apoyar. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que hace la diferencia. No todo el mundo llega al psicólogo desde el principio. No todo el mundo lo primero que hace es buscar ayuda donde el psicólogo, y eso es importante. Si bien sea creyente o no, es importante que busque apoyo donde un profesional de la salud mental, porque hay que hacer toda una intervención, así como usted va al cardiólogo cuando tiene un tema del corazón, o al endocrino cuando tiene un tema de tiroides, o al neurólogo cuando tiene un tema del cerebro. Usted tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra cuando usted está pasando por una situación de salud mental, porque es necesario. ¿Por qué? Porque esa persona necesita, por ejemplo, lo que Marian comentaba del caso de la persona que conoce, probablemente esa situación de infidelidad para ella signifique más, porque tiene que ver más con su historia de vida, con lo que ella entendió, con lo que ella valora como persona, con lo que le da sentido a su vida. Y es algo muy peculiar y muy personal que ella necesita ver con un profesional que le ayude a salir de esa mentalidad, de ese, vamos a decir, de esa cajita mental de pensamiento que ella tiene, que le dice que de una manera u otra su vida pierde sentido por una situación que no es de ella. Porque estamos hablando de una infidelidad, estamos hablando de una decisión que tomó otra persona y otra persona mucho más ajena, que no tiene que ver con ella. Entonces hay que trabajar con esa persona, un acompañamiento, una intervención profesional. Entonces a mí me alegra y me hace feliz que desde la iglesia, desde los grupos de oración, desde los grupos de apoyo espiritual, hablemos de este tipo de tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi adolescencia, creciendo en la iglesia, en mi niñez, nunca hablábamos de eso. Nunca. O sea, nunca se hablaba de suicidio, y yo sé de muchos casos. Yo sé de muchas personas, tal vez hasta incluida yo en un momento, en el que nos sentimos alienados del grupo de la iglesia, del pastor, de los ancianos, de la persona que estaban ahí, porque nunca se hablaba de este tipo de temas. Y tú te sentías mal, te sentías al menos, te sentías más débil, te sentías culpable, porque tú entendías que al otro no le pasaba. Y el simple hecho de que nos vendíamos la película, el personaje de el que esté en Dios no le pasa nada y todo es perfecto, y se nos olvidaba hacer el énfasis en el que seguimos siendo personas
producto de una historia familiar y una historia de vida que no necesariamente el Señor decidió, porque todo tiene un curso. O sea, el Señor, si bien es cierto que presta atención en todos los puntos de tu vida, pero cada acción tiene una reacción. O sea, todo lo que hicieron tus padres, todo lo que hiciste tú, va a tener una repercusión en el futuro en el que no necesariamente fue que Dios decidió que las cosas fueran así. Es que Dios lo permitió porque fueron las decisiones que se tomaron. Entonces, tampoco es justo que entendamos que el Señor simplemente tiene que hacer esa parte cuando nosotros mismos no la hacemos y dejamos a Dios que el Señor transforme esos corazones, pero y ese apoyo que nosotros como humanos tenemos que dar, porque ¿qué pasa? Si alguien de este grupo, por ejemplo, se siente conectado con un pensamiento de eso, que su vida ha perdido sentido, que no conecte emocionalmente con alguna situación, y nosotros nunca hablamos de eso y no lo apoyamos, ¿qué va a hacer? Que esa persona se sienta más débil, se sienta menos fuerte espiritualmente, que sienta que le está fallando a Dios y maneje culpa. ¿Por qué? Porque entiende que todo el mundo que está con Dios no le pasa eso. Pero tal vez lo que necesita, por ejemplo, es que Clara Luz, mi mamá, que tiene un grupo de oración, que se reúnen 2 veces al día y oran y cantan, tal vez en ese grupo ella lo que necesita es que alguien como mami se siente y le diga, mira, eso pasa, eso es normal, somos humanos, no ha pasado nada, uno le está fallando a Dios, tú estás siendo humano, tú estás siendo débil, que eso es lo normal que le pase a alguien. Y tal vez lo que necesita es empatía de parte de nosotros, como ser humano que estamos cerca. Ese es uno de los puntos que hace una diferencia grandísima en una situación tanto de suicidio como una situación emocional. La empatía que pueda tener una persona para apoyar a alguien en una situación como esta. O sea, si usted, dentro de todo lo que hablamos, identifica a alguien de su vida, a alguien importante, o a quien sea, que usted pueda decir, mira, pero esa persona ha hecho esto, pero esa persona ha atentado contra su vida, pero esa persona tiene actitudes, tiene conductas suicidas que me preocupan. ¿Qué tal si en lugar de tú alienarlos, haciéndolos entender que eso está mal, que eso no es de Dios, que te hace falta Dios en tu vida por el simple hecho de tú considerar eso como una opción sin ver en la historia detrás? ¿Qué tal si primero somos empáticos y apoyamos a esa persona y validamos cómo se siente? Lo importante aquí, lo más importante es que una persona cuando está pasando por eso quiere sentirse validada emocionalmente, quiere sentir que lo que está sintiendo es normal, tiene valor, es importante para alguien. Porque una de las primeras cosas que hace una persona considerar el suicidio como una opción es sentir que no es importante para alguien. Es sentir que, ¿qué pasa si yo me muero? Porque yo no le voy a hacer falta a nadie, porque todo el mundo está bien sin mí. O sea, cuando tú tomas, por decir algo, la iniciativa de apoyar a una persona emocionalmente y de hacer sentir a esa persona valorada y querida, tú haces una diferencia en la vida de alguien. Y si, por ejemplo, desde ahora en nuestras iglesias, en nuestros grupos de oración, hablamos de este tipo de temas y decimos, mira, eso es parte del ser humano, eso es parte de tu historia, eso no tiene que ver que tu relación con Dios está mal, eso tiene que ver que tú estás luchando con ese tema. Quiero antes de hacerlo. Con ese tema humano, con ese tema personal y carnal de tu historia. ¿Qué tal si tú lo que haces es apoyar a esa persona y no lo haces sentir lejos, no lo haces sentir alienado? Tú le dices, mire, eso es normal, en algún momento cualquier persona puede pasar por eso. Incluso las estadísticas dicen que 1 de cada 4 personas a nivel mundial en algún punto de su vida han pasado por una situación de salud mental. Lo que quiere decir que cuántos de aquí no hemos pasado por una situación de salud mental, una depresión, una ansiedad, una tristeza profunda,
una conducta suicida, muchos de nosotros no hemos visto ahí porque es normal, porque la salud mental es parte de lo que somos como ser humano. Entonces hay que dejar de mitificarlo como que eso es de loco, que eso es de otra gente, que eso no pasa aquí, que yo no conozco a nadie. Y empezamos a apoyarnos los unos a los otros y a tener este tipo de diálogos, este tipo de conversaciones para que quien está pasando por eso se sienta lo suficientemente cómodo como para pedir ayuda cuando lo necesite. Y que si usted identifica, y ya con esto acabo, si usted identifica a una persona, ya sea que tiene una actitud, que tiene una conducta, que ha tomado alguna acción contra sí mismo, usted tiene que buscar ayuda. Eso no es verdad que eso es suficiente con que yo hable con esa persona, no. Si usted entiende y usted identifica que una persona que usted conoce está en riesgo, ya sea por lo que hemos hablado de que lo ha intentado, de que se ha cortado la vena, los brazos, de que ha hablado de, o sea, cualquier tipo de conducta que usted entienda que son un riesgo para la vida de esa persona, usted tiene que buscar ayuda profesional, porque esa persona necesita ayuda e intervención profesional para poder salvar su vida. ¿Por qué? Porque el suicidio es el acto de cuando se consuma, pero el tema de preocupación y el tema de conversación debería ser todo lo que pasa antes de. Porque si ustedes se fijan y se fijan en la noticia, en los periódicos, en las redes sociales, siempre se habla de que ya cometió el acto, de que si fue una persona que tuvo un tema, que si su pareja, que si la agredió, que si luego se suicidó, de que si fue un niño, que si fue un hombre, que si fue un adolescente. Y yo como profesional de la salud mental he entendido que no podemos hablar del suicidio y solamente hablarlo desde la perspectiva del suicidio como consumado, sino que debemos hablar de las conductas. ¿Por qué? Porque una persona que toma la decisión de acabar con su vida es una persona que por mucho tiempo estuvo dando señales y nadie prestó la suficiente atención para darse cuenta de que esa era una persona que estaba en riesgo de, o era una persona que estaba considerando eso. Y ahí voy con el tema. Cuando hablamos de suicidio, no hablamos del suicidio como ese acto de quitarme la vida. Hablamos de las conductas suicidas. Desde hace unos años, los profesionales de la salud mental hemos estado hablando de las conductas suicidas desde la prevención. ¿Por qué? Porque esa persona que en un momento intenta quitarse la vida de la manera que elija para hacerlo, te dio varias señales previo a. Y ahí es que se refiere a la conducta. Lo que vemos, por ejemplo, conducta suicida puede ser cualquier acción o cualquier decisión que tome una persona que vaya direccionada al deterioro de su integridad física y o emocional. Por ejemplo, ustedes ven esa gente que está en la calle, que bebe sin control, que se maltrata, que se pone en riesgo, que se pone, por ejemplo, lo que vemos mucho en lo que somos dominicanos, que vemos mucho el tema en las carreteras, los motoristas que se arriesgan, que ustedes lo ven que se ponen y se acuestan en un motor en plena carretera, que arriesgan su vida frente a una situación en la que podrían sentirse lesionados. Eso es una conducta suicida. ¿Por qué? Porque no todo el que quiere suicidarse o que quiere acabar con su vida te lo va a decir como tal o lo va a intentar como tal. Es una persona que va a empezar a tomar actitudes y acciones en deterioro de su salud mental y su salud física. Ahí hablamos de conducta suicida, lo que conocemos en adolescentes, que es el tema de cortarse la vena o de hammering, como le dicen, o self-hammer, como le dicen en inglés, que son adolescentes que empiezan a hacerse cortaduras en la piel, principalmente cercano a la vena, aquí en los brazos o en las piernas, como una manera de descargo emocional, pero que pueden ser consideradas como conductas suicidas. Personas que no tienen ningún tipo de autocuidado en el sentido de lo que le mencionaba, personas que
o comen sin control, o consumen alcohol sin control, o se ponen en riesgo físico, ya sea manejando temerariamente, teniendo acciones que pueden contribuir con un daño físico hacia sí mismos. Y de todo eso estamos hablando de conducta suicida. Y cuando tú miras la historia, es una persona que probablemente no te va a decir a ti, por ejemplo, voy a leer la pantalla, voy a decir cualquier nombre aleatorio. Por ejemplo, no le van a decir a Alba. Alba es mi amiga y no le van a decir y yo no le voy a decir a Alba, mira, yo como que estoy cansada de vivir, yo como que ya no quiero estar viva, yo me voy a matar. No es algo que le voy a decir a Alba, pero puede ser que con mis acciones, con mis decisiones de vida, con mi forma de manejarme, Alba se dé cuenta que yo no estoy pensando en mí, yo no estoy pensando en mi futuro, yo no me estoy cuidando con el tipo de cosas que yo hago. Entonces, el tema del suicidio y lo que lo hace muy complicado es que hace años que se vienen, vamos a decir, repitiendo patrones de conocimiento, que la gente entiende que el suicidio es una cosa cuando realmente no lo es. Y vamos a hablar un poquito de los mitos, que yo entiendo que es importante hablar. Con el tema del suicidio hay muchos mitos alrededor de, por ejemplo, un mito muy común es que hablar del suicidio incita a que otras personas lo consideren como una opción. Y eso es muy peligroso porque el tema de hablar del suicidio hace totalmente lo contrario a que el mito y la creencia cultural y general ha hecho creer a la gente. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a decir Luz, que veo otro nombre que veo aquí. Si, por ejemplo, Luz es una persona que está luchando con una situación personal, está luchando con una situación familiar, de pareja, de autoestima, de historia propia, y ella está considerando el suicidio como una opción. Entonces Luz viene y habla con Claribel. Entonces le dice, mira, a mí me está pasando esto y aquello, y entonces viene Claribel y le dice, no, tú no sabes de lo que tú estás hablando. No, porque es un disparate. No, porque qué yo qué, porque mira lo que pasó con fulano, porque mira que fulano intentó, porque mira que lo que dijeron en el periódico. Y ya por el simple hecho de creer que eso es así, ya por el simple hecho de hablar de eso, de una manera van a entender que están influenciando y se ha comprobado que no es así. Que al contrario, el hecho de no hablar del suicidio lo que hace es que aliena más a la persona que está considerando el suicidio como una opción. Porque si, por ejemplo, fuera Dilenia, y Dilenia está pasando por una situación, pero ve que Claribel ya habló con Luz y que le dijo, no, porque mira, y que entonces Luz viene y habla con Dilenia y le dice, no, porque yo hablé con Claribel. Y Claribel lo que me dijo fue de que no, porque mira, que esto es lo que está pasando, y que entonces que eso es un disparate, y porque mira que la gente habló de eso, y eso es una cosa que la gente, vamos a decir, porque como profesional de la salud mental, uno escucha muchos discursos cuando está estudiando este fenómeno. Y uno de los discursos que tú escuchas es el tipo de, no, porque fulana me dijo que eso es una moda y que como fulano lo hizo, ya todo el mundo quiere hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Luz habla con Dilenia y Dilenia, en lugar de buscar ayuda con Luz, que ya se sintió amedrentada, que ya se sintió incómoda, que ya se sintió juzgada por Claribel, en lugar de confiar en Luz o en confiar en Claribel, no lo va a hacer. Y lo que va a estar es pensando en que le dijeron que el grupo y que es una moda y que la gente lo hace y que eso no es de verdad y que eso porque a él le atrae a otra gente. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la manera en la que hablamos del suicidio y la que nos comunicamos con otras personas sobre el tema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que no es verdad que por hablar del suicidio otras personas se van a conectar con eso, porque eso no es cierto, pero también puede ser que la manera en la que tú le restas importancia al tema del suicidio y a lo que el suicidio significa, tú vas a hacer que otra persona se sienta menos cómoda de hablar contigo. Y tú no sabes cuándo tú puedes ser esa ancla hacia la vida que puede tener alguien. Y esa es la importancia de
nosotros cuidar cómo conectamos con otras personas y cómo cuidamos a otras personas. ¿Por qué? Porque tú no sabes el día, por ejemplo, que Paula se convierte en el ancla de Marian a la vida, porque Marian está pasando por una situación personal muy difícil, está desconectada, se siente muy triste, siente que su vida no tiene sentido, pero Paula puede hacer esa diferencia en que Marian se sienta 100% sola o se sienta apoyada, por ponerle algo. Entonces, otro mito muy importante es que la gente dice, que no es cierto, pero la gente dice que el que habla del suicidio es porque no lo va a hacer. Y para mí es el mito que yo siempre dejo como más importante para desarrollarlo, porque eso es 100% mentira. Toda persona que está considerando el suicidio como una opción es una persona que en algún momento te va a dar una señal de. No es que no te lo va a decir, sí, es verdad. No toda persona te va a decir, mira, yo estoy pensando o considerando en atentar contra mi vida, pero toda persona que ha intentado o quiere intentar o atentar contra su vida, lo va a decir. Eso no es cierto que nunca lo dicen. Lo que pasa es que no todo el mundo lo dice de la misma manera. Entonces la gente siempre está esperando el típico, no, porque yo me voy a matar, y lo van a coger a relajo y no lo van a coger en serio, y por eso que siempre dicen el tema de, no, porque el que lo dice no lo hace. Pero realmente no, porque esa persona no tiene que decirte abiertamente, mira, yo quiero atentar contra mi vida, ya yo no quiero estar vivo, ya yo hice lo que iba a hacer en este mundo. Eso no es cierto. Esa persona te lo va a decir, y te lo va a decir de un sinfín de maneras que tú debes estar prestando atención. Es una persona que ahora entrando con el tema del riesgo, porque me gusta conectar esto con el tema del riesgo. ¿A quién entendemos que está en riesgo de? Una persona que de una manera u otra tenga un historial con el tema de intento suicida o ideación suicida, o con un tema de un trastorno de salud mental o un tema emocional, no necesariamente diagnosticado con, sino que tenga un tema emocional. Una persona que ha pasado por varios eventos traumáticos o difíciles en su vida y que dentro de esa situación no se sienta con las herramientas o los mecanismos de afrontamiento para manejar ese estrés o esa situación traumática por la que está pasando. Esa persona, por ejemplo, que pasó por un divorcio, que perdió el trabajo, que tiene una situación con su familia, esa es una persona que probablemente, si tú prestas atención, puede ser que esté en riesgo y que tú no lo veas por el simple hecho de que ella nunca te dijo yo quiero atentar contra mi vida o yo me quiero morir, por decir algo. Entonces, ¿dónde están esas señales de alerta? Las señales de alerta están en una persona que ha perdido el deseo de vivir. Y con ha perdido el deseo de vivir me refiero a una persona que ya no está haciendo planes a futuro. Probablemente no te está hablando de, sí, yo quiero hacer esta maestría, yo quiero hacer este viaje, yo estoy ahorrando para hacer esto, yo quiero ir para tal sitio. Es una persona que no te está haciendo planes a largo plazo, de que te habla del hoy, te habla de la hora. Es una persona que tiene un discurso de cuando yo no esté, de cuando yo me vaya, de que yo quiero que tú estés ahí porque cuando ya yo no esté, porque cuando ya yo me vaya, que cuando yo no esté en este mundo. Una persona que repite ese tipo de comentarios, que tiene ese discurso arraigado, es una persona a la que hay que prestarle atención. Una persona que en algún momento ha expresado que su vida no tiene sentido, de que no le encuentra sentido a seguir vivo, de que no encuentra algo que le apasione, algo que le guste. Una persona que habla, por ejemplo, de que todo el mundo está mejor sin mí. Alguien con hijos tal vez que te habla de no, pero mis hijos están bien,
pero mis hijos pueden vivir sin mí, pero mis hijos no me necesitan, pero mis hijos son grandes, de mi familia está bien, de mi familia puede vivir sin mí. Ese tipo de comentarios, ese tipo de discursos es de una persona a la que hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque no todo el mundo dice yo quiero atentar contra mi vida, pero cuando tú ves una persona que te habla de que no tiene, de que su vida no tiene sentido, de que no le encuentra motivo, por ejemplo, otro discurso básico, yo no le encuentro, y para qué yo me tengo que parar mañana, y por qué yo estoy aquí, y para qué yo voy a hacer eso, y que a mí no me interesa lo que va a pasar mañana, y que yo no sé, ese es un discurso de una persona que probablemente no vaya a hacerlo mañana, pero es una persona que está en riesgo. Es una persona que está en riesgo y necesita apoyo y necesita ayuda, necesita un sistema de apoyo. Algo, por ejemplo, que es una de las señales más importantes es que una persona que empieza a regalar lo que tiene, que por ejemplo, Angeli tiene una prima, que la prima haya pasado por varias situaciones importantes en su familia, que si se divorció, que si sus hijos están viviendo con su pareja, que ha pasado alguna situación emocional, que perdió el trabajo, que ha estado chocada, que no ha estado bien emocionalmente, y que Angeli empiece a la prima, que la prima de Angeli empiece y le empieza a regalar cosas, y le diga a Angeli, mira, yo te quiero regalar esto porque yo sé que eso siempre te ha gustado, porque yo sé que eso tú lo querías y yo no te lo había dado todavía, entonces yo te lo voy a regalar ahora para que tú te acuerdes de mí, que cuando yo me muera, y que por ejemplo le diga a Tina, mira, cuando yo me muera, yo quiero que tú cantes tal canción en el funeral, yo quiero que tú estés ahí, que tú apoyes a fulano, o que por ejemplo Gley le diga a Gley, mira, yo quiero que tú estés ahí para mis hijos, porque si en algún momento yo falto, yo quiero que tú estés ahí para mis hijos. Todas esas son conductas de riesgo, conductas suicidas, de que esas son señales de que es una persona que está tomando esa decisión, de que ya dijo, mira, yo me voy a quitar la vida. Pero simplemente dentro de la cultura en la que vivimos, donde la salud mental es un tabú tan grande, que la gente puede pasar por una tristeza prolongada, que no estoy hablando de una depresión, estoy hablando de una tristeza prolongada, que puede estar pasando por una situación difícil y que a nivel social no se puede hablar de eso. Porque en este tipo de sociedad tú no hablas de salud mental, tú no puedes hablar de que tú estás triste, tú no puedes hablar de que tú estás pasando por una situación, porque la gente te juzga, porque cuando te hablan de psicólogo, te hablan de psiquiatra, te están hablando de loco, no, porque eso es para loco, y que yo no necesito eso, porque yo estoy bien, porque la gente no entiende el valor que tiene la salud mental, porque no terminamos de entender que nosotros como seres humanos somos dígase el aspecto biológico y físico que conocemos, psico, que es psicológico, el cerebro y todo su funcionamiento, y social, somos seres que necesitan de nuestro entorno, de nuestra red de apoyo, de la parte social de los otros seres humanos para funcionar y estar bien. Entonces, esa salud, ese bienestar viene de ese equilibrio entre el aspecto biológico, el aspecto psicológico y el aspecto social. Entonces, en este tipo de culturas, muchas personas se sienten alienados, se sienten denigrados, se sienten incómodos de hablar de su salud mental por el simple hecho de que a nivel cultural, el que va al psicólogo es loco, el que va al psiquiatra es loco, porque yo no necesito eso, porque la gente te juzga, la gente te critica, y esa es una de las cosas que hace el fenómeno del suicidio como tal sea tan difícil para poderlo prevenir. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, Catherine, y te digo, sigo diciendo un nombre al azar de los que están en la conversación aquí en la llamada de Zoom, porque si, por ejemplo, Catherine está pasando por una situación en la que ella no le ve salida, ya ella no le entiende un sentido a su vida y ella ha tomado el suicidio como una opción,
Y Catherine vive en una cultura como la nuestra, en la que tú no puedes hablar del psicólogo, que tú no puedes hablar de tu estado emocional, que tú no puedes hablar del psiquiatra, que tú no puedes pedir ayuda sin que la gente te juzgue. ¿Qué va a hacer Catherine? Catherine no te va a decir nada. Si Catherine viene donde mí, que me escucha repetidamente decir, no, porque el psicólogo es pa' loco, no, porque el que se va a suicidar no lo dice, él lo hace nada más, no, porque eso es una gente que está mal de su cabeza, porque muchas veces el discurso es, eso es una persona débil, es una persona que no se quiere a sí mismo, que no tiene amor propio, que no sé qué. Y si yo soy del tipo de gente que replica y repite y le dice a otras personas ese discurso, Catherine, como mi amiga, no va a decirme cuando tiene una situación en la que su vida no tiene sentido, en la que ella no quiere seguir viviendo. Ella no me va a hablar de eso. ¿Pero por qué? Porque mi discurso la va a alienar y la va a alejar de mí. Y quién sabe si yo soy esa persona que pueda hacer la diferencia en la vida de Catherine. ¿Quién sabe si el propósito de Dios en mi vida, como es el nombre de este grupo de oración, de este programa de Mujeres en Manos del Alfarero, qué tal si yo soy ese tren de bendición? O sea, ese punto donde el Señor me mandó a mí a hacer una diferencia en la vida de Catherine, en la vida de Dani, en la vida de Ana, Julia. Pero yo estoy tan centrada en la creencia que yo vengo repitiendo y que yo vengo escuchando y que me dijeron suicidio y de la gente que pide ayuda y de su debilidad y de su cosa. Y yo no soy una bendición para esa gente. Y se supone que el Señor quería que yo hiciera esa distinción, que yo fuera bendición en la vida de quien estuviera cerca de mí. Pero ¿cómo voy yo a hacer bendición si me sigo basando en lo que la gente me dice que tiene que ser, en lo que la sociedad dice de la salud mental, del suicidio, de cuándo buscar ayuda, de la manera en la que me manejo? ¿Cómo yo voy a ser instrumento de Dios cuando yo me sigo fijando en lo que la sociedad dice sobre temas como este? Porque desgraciadamente el tema del suicidio no es ajeno a los creyentes en Dios, no es ajeno a las personas que son no solamente creyentes, sino que se dedican a predicar la palabra de Dios, que van a la iglesia, que participan de. El suicidio no es algo ajeno. Ahora, ¿qué pasa? El suicidio tiene un tono o una matiz diferente en esos creyentes que van a la iglesia, que creen, que buscan a Dios, que leen la palabra, que oran. Y tiene una matiz diferente porque si, por ejemplo, Maciel tiene la vida entera en la iglesia, viene de una familia creyente, ella ha hecho todo, o Marian, por ejemplo, que Marian sea una mujer creyente que cuando se convirtió al Señor, dedicó toda su vida, empezó a hacer las cosas de la manera correcta, empezó a adorar al Señor, a leer la palabra, a hacer todo lo que tenía que hacer. Pero ella empieza a luchar con estas debilidades de la carne, con estas situaciones que nos pasan a los seres humanos en un mundo lleno de pecado, porque el Señor nunca ha querido que venga una persona y tenga deseos de atentar contra su vida. Pero el mundo se ha descarrilado, el mundo se ha denigrado, o sea, no es lo que el Señor hizo. O sea, el mundo que vivimos hoy no es la creación de Dios en principio, de lo que el Señor quería que fuera, ni el mundo ni los seres humanos. Entonces, si tenemos una Maciel o una María que vienen de hacer su vida, de dedicarse al Señor, de hacer todo lo que tienen que hacer, de alabar el nombre de Dios, pero vienen luchando con ese tipo de situaciones que le pasan a todo el mundo, que le pasan a los seres humanos, por lo que uno sufre, por lo que uno pasa. Y en esas personas, básicamente, lo que le pasa es que están luchando con un tema espiritual de crecimiento, porque todo el que está aquí sabe que no es que tú te conviertas y mañana tú eres un ser perfecto. O sea, luchamos contra la humanidad, luchamos contra la carne, contra los deseos de la carne, contra la debilidad de la carne, contra los defectos de la carne.
Y si, por ejemplo, Maciel dice en su discurso, óyeme, yo pasé la vida entera en la iglesia y yo hago todo lo que yo tengo que hacer, ¿cómo es posible que yo no me sienta bien conmigo? ¿Cómo es posible que mi vida no tenga propósito? Porque mi vida tiene que tenerlo, porque yo me he dedicado al Señor, porque yo qué. Esa ideación suicida, esa conducta va a aumentar. ¿Por qué? Porque ella se va a sentir culpable. Porque ella va a decir que ella le está fallando a Dios. Porque ella va a decir, ¿cómo es posible que yo me sienta de esta manera? Lo mismo como Marianne. Puede ser tanto Maciel, que vivió su vida entera en la iglesia y que creció con la religión, que creció con la palabra, como Marianne, que se bautizó hace un año, que ambas están luchando por llegar a un nivel de comunión y espiritualidad con Dios, y empiezan esos deseos de la carne, esa debilidad de la carne, esas situaciones que nos pasan y que pasan, porque los años pasan y pesan, y no como que nos ponemos viejas, sino como por la historia que vivimos alrededor de nuestra vida. Y cuando tú te encuentras con eso y tú lo contrapones con lo que la gente te ha dicho, que es la religión, que es la vida, que es la creencia, tú te vas a juzgar a ti mismo. Y tú vas a decir, pero estoy yo mal, no es Dios, porque te lo venden como que tú es perfecto, como que la vida de seguir al Señor es perfecta, como que está todo súper bien y que cuando tú te conviertes tu vida va a ser 100% diferente y que no te va a pasar nada malo, pero la realidad es que tú sigues luchando con esos defectos de la carne, con esos defectos de carácter, con esa debilidad, con esa cosa que te hacen humano. Y que vengan ellos y se encuentren con eso y empiecen a sentirse culpables. Porque ¿cómo es posible que si ya yo conozco al Señor, yo voy a actuar de esa manera? Porque si ya yo conozco al Señor y yo creo en Él y yo me entregué, ¿cómo es verdad que yo voy a querer suicidarme? ¿Cómo es verdad que mi vida no va a tener sentido? Y empiezan a manejar culpa. Y la culpa a nivel de las personas que están dentro de una iglesia o de personas que se dedican a Dios en su 100% es mayor al de una persona que probablemente no lo esté. ¿Por qué? Porque tú no solamente manejas la culpa de ser humano de no apreciar y no valorar el hecho de que estás vivo. Tú también estás poniendo en tela de duda y estás juzgando la capacidad de bendición de Dios en tu vida. Y muchas veces no tiene que ver con Dios. Tiene que ver con tu propia historia. Tiene que ver con tu propia vivencia y tiene que ver con todo ese proceso que tú tienes que hacer como ser humano para crecer y para conectar con Dios y con todo esto. Y con todo esto que te pasa en tu vida en específico. Entonces, en las personas que creen en Dios, el tema del suicidio es mucho más delicado. ¿Por qué? Porque si yo le preguntara a todas ustedes, a mí me encantaría que alguien me levante la mano dentro del Zoom y me diga, sí, mira, yo conozco por lo menos a una persona que se ha dedicado a Dios, que es una persona que va a la iglesia, que dejó el mundo, que dejó de hacer lo que hacía, que se transformó, que te diga, mira, yo estoy considerando el suicidio como una opción. Ya yo no quiero estar vivo. O sea, alguien aquí me puede decir que conoce a alguien que está entregado al Señor, que de verdad que no está en la calle, que no está haciendo nada malo, que se dedicó a alabar a Dios y que le haya dicho abiertamente, yo no sé qué yo hago vivo, o yo estoy cuestionando la razón por la que yo estoy vivo. Yo veo que nadie me ha levantado la mano. Disculpe. Permiso, no sé si, permiso, a decir algo, no sé si solo fue a mí que me pasó, pero cuando ella estaba hablando, que comenzó a decir si alguien conoce a alguna persona, se entrecortaba y no se terminó de escuchar. Yo comentaba, Mayelin, que decía que es muy difícil que
personas que van a la iglesia, que adoran a Dios, que ya dejaron el mundo, que no están en esos caminos, admitan abiertamente que han considerado el suicidio como una opción. ¿Por qué? Porque hay toda una creencia de que, como comentaba ahorita, el que se dedica a Dios, todo es perfecto, todo es bien, tu vida se transforma, tú no vuelves a ser la misma persona, tú no vuelves a pasar por lo mismo. Y muchas veces eso hace que el que esté pasando por eso, aún en ese ambiente, en esa decisión que ha tomado, se sienta mucho más incómodo en hablar de que está considerando el suicidio como una opción. Y ahí preguntaba, ¿alguien aquí me puede decir que ha conocido a una persona que abiertamente, luego de ir a la iglesia, luego de dedicarse a Dios, le ha hablado de que está considerando el suicidio como una opción? Conocí una persona que había dado señales de lo que había dicho usted, muchas veces que no le importaba nada, intentó suicidarse porque se había cortado las venas y eso ya es más que señal, y buscó a Dios, está en la iglesia actualmente y cambió rotundamente. Que tiene razón lo que usted dice, y es que diría que eso es algo afirmativo, porque ya quien está en el camino de Dios está en el verdadero camino, no tiene cierto momento para pensar en cosas negativas, aunque hay muchos quizá piensan, pero si tú te aferras más a Dios, esos pensamientos lo va eliminando y sacando de tu vida. Cuando tú conectas no solamente con Dios, sino con el propósito que Él tiene en tu vida, eso queda atrás. Porque mucha gente puede estar en la iglesia, puede ir todos los sábados, todos los domingos, a todo lo culto y todo, y no necesariamente haber conectado ni con Dios ni con el propósito que Dios tiene en su vida. Okay. Entonces, esas personas que tú ves que su vida se transforma es porque encuentran un propósito, porque su vida empieza a tomar sentido. Esa persona que tú me dices probablemente le hacía falta que Dios llegara a su vida y que le diera propósito, que conectara con por qué está aquí, por qué está en el mundo, porque esa es una de las razones por las cuales mucha gente considera el suicidio como una opción, porque se desconecta de por qué estoy aquí, porque se desconecta de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, porque se distorsiona su visión propia, o sea, de sí mismo como persona, y su visión de lo que le pasa en su vida. Y ahí vamos con la importancia de conectar con eso y conectar con lo que quieres, debes y lo que el Señor te pide que hagas. Porque cuando tú conectas con ese propósito, tu vida empieza a tener sentido y probablemente tú no lo vuelvas a considerar de la misma manera como para que se vuelva un riesgo. Sí, porque realmente el tema del suicidio es algo con lo que quien lo ha vivido lucha con eso mucho tiempo. No es algo que simplemente deja de pasar y ya. Es que cuando tú tienes propósito, cuando tu vida tiene un propósito, es más difícil que tú caigas en esa tentación de la carne, en esa debilidad de la carne, de tentar contra tu vida. No solamente porque tú entiendes el valor que tiene una vida humana, el hecho de que el Señor te dio la vida a ti y a otra y no a otra persona, pero también con el hecho de por qué tú estás aquí. Y ese propósito quien le da sentido es Dios. Y que tú lo quieras entender. Cuando te pasa, cuando tú pasaste por ahí, cuando tú te estás recuperando de una situación como esa, o sea, hay un esfuerzo personal y humano de aceptar, de entender y aceptar ese propósito de Dios y no volverlo a hacer, porque no es tan fácil. Amén. Amén.
Dios bendiga. Perdonen mis muecas, pero es que el COVID se va a los huesos y duele mucho, pero estoy luchando. Tiene mucha razón, amada. Yo, dentro del pastorado, una prima mía, hace año y medio su esposo la traicionó. Conociendo ella del camino del Señor, de que se le distraba, como dice usted, o sea, son actos suicidas que te vienen a la mente y que muchos factores los pueden desarrollar. En este caso, el factor emocional, ella conociendo del Señor, conociendo de la palabra y todo, aún siendo su pastora, siempre me decía que ella no quería despertar, que ella ya no quería, que ella ya no quería vivir, y así ha sido durante año y medio. Yo la he visto dar pasos firmes en el Señor, pero también la he visto retroceder 10 veces por la situación emocional. Ese tipo de personas que te están poniendo los poquitos, que dicen, hombre, como lo puso usted el ejemplo, la gente que te avisa nunca lo va a hacer. No, al contrario. Son gente que yo creo que día a día lo trae presente y lo que quiere es huir de su condición actual. Eso es lo que quiere. Pero aún conociendo del Señor, son presa fácil del enemigo. Las emociones te pueden jugar en contra muchísimo, muchísimo. De hecho, toda una de las cosas, aunque estoy sufriendo, pero estoy poniendo atención, créame que me va a servir todo lo que hoy he aportado para saber de una u otra manera cómo ayudarla a ella. ¿Por qué? Porque yo le puedo ayudar desde el área espiritual, pero este tipo de personas, no es que Dios no lo pueda hacer, Dios lo puede hacer en un segundo, pero ellos no permiten hacerlo, no permiten trabajar en ellos por el bloqueo mental que tienen. Cuando llegan pacientes a mi consulta con este tipo de pensamientos, que muchas veces llegan porque algún familiar los lleva, porque algún amigo los lleva, y ellos me dicen, pero es que yo no veo la vida de otra manera, porque es que ya yo me desconecté, porque es que yo lo veo diferente. Yo le digo, imagínate, que esto es como que tú tienes unos lentes de sol. Tú estás pasando por una situación emocional en la que cuando tú tienes unos lentes puestos, en la que esos lentes están distorsionando la realidad y te están haciendo a ti ver la vida de una manera que no es la real. La vida no es así, pero tú estás pasando por una situación, tú estás viviendo unas emociones que te nublan a ti de ver las cosas como realmente son. Y me alegra que Mariana hablara desde la perspectiva de quien está ahí para apoyar. ¿Por qué? Porque muchas veces eso es lo que hace la diferencia. No todo el mundo llega al psicólogo desde el principio. No todo el mundo lo primero que hace es buscar ayuda donde el psicólogo, y eso es importante. Si bien sea creyente o no, es importante que busque apoyo donde un profesional de la salud mental, porque hay que hacer toda una intervención, así como usted va al cardiólogo cuando tiene un tema del corazón, o al endocrino cuando tiene un tema de tiroides, o al neurólogo cuando tiene un tema del cerebro. Usted tiene que ir al psicólogo o al psiquiatra cuando usted está pasando por una situación de salud mental, porque es necesario. ¿Por qué? Porque esa persona necesita, por ejemplo, lo que Marian comentaba del caso de la persona que conoce, probablemente esa situación de infidelidad para ella signifique más, porque tiene que ver más con su historia de vida, con lo que ella entendió, con lo que ella valora como persona, con lo que le da sentido a su vida. Y es algo muy peculiar y muy personal que ella necesita ver con un profesional que le ayude a salir de esa mentalidad, de ese, vamos a decir, de esa cajita mental de pensamiento que ella tiene, que le dice que de una manera u otra su vida pierde sentido por una situación que no es de ella. Porque estamos hablando de una infidelidad, estamos hablando de una decisión que tomó otra persona, y otra persona mucho más ajena, que no tiene que ver con ella. Entonces hay que trabajar con esa persona, un acompañamiento, una intervención profesional. Entonces a mí me alegra y me hace feliz que desde la iglesia, desde los grupos de oración,
desde los grupos de apoyo espiritual hablemos de este tipo de tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi adolescencia, creciendo en la iglesia, en mi niñez, nunca hablábamos de eso. Nunca. O sea, nunca se hablaba de suicidio, y yo sé de muchos casos. Yo sé de muchas personas, tal vez hasta incluida yo en un momento, en el que nos sentimos alienados del grupo de la iglesia, del pastor, de los ancianos, de la persona que estaban ahí, porque nunca se hablaba de este tipo de temas. Y tú te sentías mal, te sentías al menos, te sentías más débil, te sentías culpable, porque tú entendías que al otro no le pasaba. Y el simple hecho de que nos vendíamos la película, el personaje de el que está en Dios no le pasa nada y todo es perfecto, y se nos olvidaba hacer el énfasis en el que seguimos siendo personas, producto de una historia familiar y una historia de vida que no necesariamente el Señor decidió, porque todo tiene un curso. O sea, el Señor, si bien es cierto que presta atención en todos los puntos de tu vida, pero cada acción tiene una reacción. O sea, todo lo que hicieron tus padres, todo lo que hiciste tú, va a tener una repercusión en el futuro, en el que no necesariamente fue que Dios decidió que las cosas fueran así. Es que Dios lo permitió porque fueron las decisiones que se tomaron. Entonces, tampoco es justo que entendamos que el Señor simplemente tiene que hacer esa parte cuando nosotros mismos no la hacemos, y dejamos a Dios que el Señor transforme esos corazones, pero y ese apoyo que nosotros como humanos tenemos que dar. Porque ¿qué pasa si alguien de este grupo, por ejemplo, se siente conectado con un pensamiento de eso, que su vida ha perdido sentido, que no conecte emocionalmente con alguna situación, y nosotros nunca hablamos de eso y no lo apoyamos? ¿Qué va a hacer? Que esa persona se sienta, al menos, se sienta más débil, se sienta menos fuerte espiritualmente, que sienta que le está fallando a Dios y maneje culpa. ¿Por qué? Porque entiende que todo el mundo que está con Dios no le pasa eso. Pero tal vez lo que necesita, por ejemplo, es que Clara Luz, mi mamá, que tiene un grupo de oración, que se reúnen 2 veces al día y oran y cantan, tal vez en ese grupo ella lo que necesita es que alguien como mami se siente y le diga: mira, eso pasa, eso es normal, somos humanos, no ha pasado nada, uno le está fallando a Dios, tú estás siendo humano, tú estás siendo débil, que eso es lo normal que le pase a alguien. Y tal vez lo que necesita es empatía de parte de nosotros como ser humano que estamos cerca. Ese es uno de los puntos que hace una diferencia grandísima en una situación tanto de suicidio como una situación emocional. La empatía que pueda tener una persona para apoyar a alguien en una situación como esta. O sea, si usted, dentro de todo lo que hablamos, identifica a alguien de su vida, a alguien importante, o a quien sea, que usted pueda decir: mira, pero esa persona ha hecho esto, pero esa persona ha atentado contra su vida, pero esa persona tiene actitudes, tiene conductas suicidas que me preocupan. ¿Qué tal si en lugar de tú alienarlos, haciéndolos entender que eso está mal, que eso no es de Dios, que te hace falta Dios en tu vida por el simple hecho de tú considerar eso como una opción sin ver en la historia detrás? ¿Qué tal si primero somos empáticos y apoyamos a esa persona y validamos cómo se siente? Lo importante aquí, lo más importante es que una persona cuando está pasando por eso quiere sentirse validada emocionalmente, quiere sentir que lo que está sintiendo es normal, tiene valor, es importante para alguien. Porque una de las primeras cosas que hace una persona considerar el suicidio como una opción es sentir que no es importante para alguien. Es sentir que, ¿qué pasa si yo me muero? Porque yo no le voy a hacer falta a nadie, porque todo el mundo está bien sin mí. O sea, cuando tú tomas, por decir algo, la iniciativa de apoyar a una persona emocionalmente y de hacer sentir a esa persona valorada y querida, tú haces una diferencia en la vida de alguien. Y si, por ejemplo, desde ahora en nuestras iglesias, en nuestros grupos de oración, hablamos de este tipo de temas y decimos: mira, eso es parte del ser humano,
eso es parte de tu historia, eso no tiene que ver que tu relación con Dios está mal, eso tiene que ver que tú estás luchando con ese tema. Quiero antes de hacerlo. Con ese tema humano, con ese tema personal y carnal de tu historia. ¿Qué tal si tú lo que haces es apoyar a esa persona y no lo haces sentir lejos, no lo haces sentir alienado? Tú le dices, mire, eso es normal, en algún momento cualquier persona puede pasar por eso. Incluso las estadísticas dicen que 1 de cada 4 personas a nivel mundial en algún punto de su vida han pasado por una situación de salud mental. Lo que quiere decir que cuántos de aquí no hemos pasado por una situación de salud mental, una depresión, una ansiedad, una tristeza profunda, una conducta suicida. Muchos de nosotros no hemos visto ahí porque es normal, porque la salud mental es parte de lo que somos como ser humano. Entonces hay que dejar de mitificarlo como que eso es de loco, que eso es de otra gente, que eso no pasa aquí, que yo no conozco a nadie. Y empezamos a apoyarnos los unos a los otros y a tener este tipo de diálogos, este tipo de conversaciones para que quien está pasando por eso se sienta lo suficientemente cómodo como para pedir ayuda cuando lo necesite. Y que si usted identifica, y ya con esto acabo, si usted identifica a una persona, ya sea que tiene una actitud, que tiene una conducta, que ha tomado alguna acción contra sí mismo, usted tiene que buscar ayuda. Eso no es verdad, que eso es suficiente con que yo hable con esa persona, no. Si usted entiende y usted identifica que una persona que usted conoce está en riesgo, ya sea por lo que hemos hablado de que lo ha intentado, de que se ha cortado la vena, los brazos, de que ha hablado de, o sea, cualquier tipo de conducta que usted entienda que son un riesgo para la vida de esa persona, usted tiene que buscar ayuda profesional, porque esa persona necesita ayuda e intervención profesional para poder salvar su vida.